Comenzamos el tiempo de la entrevista y hoy lo hacemos con Itxaso Cabrera, diputada por Podemos. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, es psicóloga, acaba de cumplir 30 años, tiene familia en Maluenda, una localidad zaragozana, también en el País Vasco, y ha llegado a la política. Es diputada, como decíamos, desde hace ya más de 3 años, pero ¿qué lleva una psicóloga, para conocerla un poco más, porque es la primera vez que está en Aragón en pleno, qué lleva una psicóloga a elegir el camino de la política? Ya has dicho muchas cuestiones que han influido en este paso hacia adelante y la verdad que yo creo que a todas personas nuestro recorrido vital nos marca porque estamos hoy en política, pero yo querría resaltar algunas cuestiones. Yo estaba en mi sofá, a veces colaboraba con diferentes voluntariados y me sentía indignada y era la indignada del sofá y me daba mucha envidia sana ver a gente que estaba en la calle reivindicando los derechos y protestando contra los recortes que nos habían traído los sucesivos gobiernos. Y bueno, estando en Bilbao, yo trabajaba y estudiaba allí en ese momento, después de haber pasado mi carrera en Salamanca, haber, no sé, sentido algunas pinceladas del 15M. Cuando llegué a Bilbao, como decía, había una presentación de Podemos y uno de los que ahora es un muy buen amigo mío dijo algo así como: Podemos será lo que queráis que sea. Y vi ahí la herramienta de desprenderme del sofá, de salir, de reivindicar y de todos aquellos voluntariados que había llevado a cabo, sucesivos voluntariados relacionados con salud mental, con discapacidad intelectual, otros con índices elevados de pobreza, como uno que me marcó mucho realizando en India. Pues al fin y al cabo di ese paso y dije, bueno, voy a ver qué pasa, qué hay aquí. Y por aquel entonces estaba realizando el trabajo final de máster, que era referente al cuidador informal, a estas personas invisibles que cuidan. Y ahí se hablaba de cuidados, se hablaba de solidaridad, se hablaba de muchas cuestiones que desde mi parcela personal, individual, al hacerlas colectiva, veía que hacía muchísima más fuerza para cambiar esa realidad. Y una cosa llevó a la otra y ahora mismo estamos aquí sentadas. Bueno, esa es la parte social, lo que le hizo moverse de ese sofá. Ahora ya tiene experiencia política desde la primera línea. ¿Es como imaginaba la política? Es muy diferente. La vida institucional yo creo que te hace pensar de manera diferente y por ello creo que es súper importante seguir con esos 1000 pies en la calle y uno en las instituciones, como solemos decir, tener el contacto social, tener el contacto con la realidad y seguir avanzando en esa línea. Por ello creo que la política institucional, la política parlamentaria, la política autonómica es importante, pero únicamente lo tenemos que comprender como una pieza del gran engranaje que tiene que ser la política activa. Y entiendo por activa una política de participación donde puedas mirarnos a la cara y poder decir realmente cómo mejorar todos los servicios públicos, todos los servicios básicos y seguir remando hacia esa tierra que queremos para todas. Y teniendo eso en cuenta, ¿qué cree que le ha aportado Podemos a las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón en estos más de 3 años de legislatura ya? Y recordamos que fueron fundamentales para aprobar los 3 presupuestos anteriores. Se han realizado muchas cuestiones a lo largo de estos 3 años, casi 4 de esta legislatura. Ha sido una legislatura que ha sido intensa, que ha sido de debate continuo y gracias a Podemos, como decía, se ha logrado muchísimas cuestiones y otras que quedarán en el tintero. Pero si me lo permites, querría destacar algunas. Como sabes, soy portavoz en Sanidad y creo que ha sido fundamental el apoyo de Podemos, el impulso de Podemos, el empuje al final de nuestro grupo parlamentario y de nuestra organización en general para que alcanzáramos cuestiones tan importantes, tan fundamentales como grandes proyectos que ya están en marcha referentes al Hospital de Teruel, al Hospital de Alcañiz u otros como los centros de salud de Barbastro, de Binéfar, se me vienen a la cabeza. Una de las cuestiones fundamentales que creo que se han llevado a cabo también en esta legislatura fue, si volvemos la vista atrás a ese decálogo de investidura, cuando hicimos un pequeño acuerdo con el Partido Socialista para dar la presidencia al señor Lambán, recuperamos una cuestión tan básica, tan importante, tan fundamental, de la que se carecía en nuestra comunidad autónoma, que era la sanidad universal. Esto es, que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, cuestión ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud, tuvieran derecho al acceso a la sanidad. Y hemos tenido que estar empujando a este gobierno actual para que eso fuera una realidad completa y creemos que no se puede recortar en derechos básicos como son este acceso a la sanidad. Evidentemente esas cuestiones seguiremos trabajando en ellas, pero me parece que ha sido fundamental que nuestra seña morada haya pasado por estas Cortes. Por no hablar también, Sara, de todas las cuestiones referentes a participación, a transparencia, abrir esas Cortes, como decíamos el primer día que entrábamos allí, y que después de 3 años echar la vista atrás y digamos, vaya, yo creo que no se me ha quedado nada que hubiera querido hacer y no he realizado. Y yo creo que ahora me voy con esa sensación también.
¿Se ha quedado algo en el tintero? Decía, sí. Usted misma, que algo se quedaba en el tintero. ¿Qué considera que se haya quedado en el tintero? ¿Qué cree que se podría haber aprobado? A lo mejor sí considera también que se deberían haber buscado más acuerdos. Bueno, yo personalmente considero que cuando vuelva a salir de las Cortes en este 2019, que se termine esta legislatura, que digamos adiós a esta 9ª legislatura, yo creo que personalmente diré, bueno, lo he intentado y he creído conveniente que evidentemente todo lo que ha estado en mi mano lo he hecho, y creo que mi grupo parlamentario también ha actuado de esa manera, pero no toda la política aragonesa depende de Podemos Aragón, ojalá. Pero estas cuestiones han hecho que muchos matices, muchos aspectos que creíamos que eran fundamentales, pues por ejemplo la reducción de las listas de espera. Yo creo que no ha habido un empuje, una valentía, una diligencia importante por parte del Ejecutivo aragonés para que estas cuestiones al final se reduzca en números y se aumente en derechos básicos. Yo creo que hay cuestiones que son enfrentamientos de modelos, y digo enfrentamiento desde el debate y desde el respeto, pero ese cambio de modelo económico creo que tenemos que caminar hacia una economía circular, feminista, una apertura también de las instituciones. Todavía podemos ser más transparentes, y cuando todavía podemos ser más, creo que son esas cuestiones que se quedan en el tintero. Mejorar la política aragonesa pasa por la apertura, pasa por la transparencia, pasa por la participación, pero pasa también por gobiernos valientes que sean capaces de escuchar a la gente. Yo creo que la opacidad de las instituciones ha sido tanta y durante tantos años que ese escuchar al fin y al cabo a la institución para darnos empuje dentro de las instituciones es fundamental. Yo digo muchas veces con orgullo, y si me lo permites también, que formo parte de manera militante, como una más, del Círculo de Sanidad, y nosotras nos organizamos de manera asamblearia. Cada 15 días nos reunimos, debatimos, y ahí pues nace el germen que tiempo después será, bueno, mi función también de llevar esa voz a las Cortes de Aragón. Y creo que de esa manera, abriendo no solo las instituciones, sino también las organizaciones, hará que el debate fluya y hará que tengamos unas políticas muchísimo más sociales. Hablaremos de vivienda, hablaremos de educación, hablaremos de sanidad y hablaremos de todos esos servicios básicos que creo que son fundamentales seguir defendiendo, y son esas cuestiones que quedan todavía en el tintero, alcanzar nuestras utopías, podemos decir, ¿no? Bueno, hablamos ahora de lo más interno. Dentro del partido, Podemos se ha sometido a distintos procesos internos en los últimos meses. En las primarias para elegir a la candidata que irá a la presidencia del Gobierno de Aragón, usted apoyó a Erika Sanz, que perdió frente a Maru Díaz. Esto fue hace casi 3 meses. ¿Considera que Podemos es un partido unido, ahora 3 meses después? Yo creo que no estábamos acostumbradas a ese debate y a esa escucha que en política debería de haber. Y Podemos muchas veces nos abrimos en canal y decimos todo en las cámaras y decimos todo en las redes sociales, pero creo que es fundamental que entendamos la política como un lugar de transformar ideas y un lugar de debate. Y porque yo haya ido con Erika no significa que tenga nada personal contra la otra candidata o que tenga algo en contra de mis compañeros. Yo creo que tenemos que tener una cuestión, y es sentimiento de organización, sentimiento de pertenencia a una organización y saber muy bien para qué llegamos aquí. Hay veces que creo que caemos en el ombliguismo, que caemos en esa cuestión de mirarnos demasiado adentro, de mirarnos demasiado hacia las primarias, y creo que tenemos que salir, que ver fuera, y de lo mismo que le estamos demandando dentro de las instituciones, demandarlo en nuestra organización. Ser capaces de debatir, ser capaces de hacer política social, y una cuestión fundamental por la que llegamos era mejorar la vida de la ciudadanía aragonesa, mejorar la vida de la gente, y por lo tanto creo que ese objetivo no se debe de disipar, y eso son las primarias, el debate, el ver cómo podemos confrontar diferentes modelos dentro del mismo barco y remar hacia una dirección que sea el alcanzar todas aquellas cuestiones que nos propusimos en 2014-2015. Habla de un debate sano. Entonces, hablo de un debate sano porque lo creo que sea fundamental. A mí me parece la palabra unidad me parece una palabra muy, bueno, muy característica de muchas vertientes. Es decir, yo creo que dentro de una organización debe de haber respeto hacia diferentes palabras y hacia diferentes sentimientos, impresiones o ideologías incluso también. Y Podemos es variada y es amplia, pero deberíamos de eliminar esa cuestión de familias, de los críticos, de diferentes cuestiones que creo que con total respeto nos apela a la prensa y debemos de escapar. Hay cuestiones que van mucho más allá. Tenemos un país, una España que está sufriendo ese avance fantasma, de ese fantasma de la derecha, y evidentemente yo creo que hay cuestiones muchísimo más fundamentales que mirarnos el ombligo, sino que es la de mirarnos a los ojos. Y en este mismo contexto hay otro
otro debate abierto, que son las confluencias. ¿Es una oportunidad, cree usted, ir en confluencia tanto en las Cortes de Aragón, en el Gobierno de Aragón, para esa candidatura, o en el Ayuntamiento de Zaragoza? Ya tienen ese pacto con Equo. Con Izquierda Unida se está ralentizando un poco más, pero ¿usted considera que es fundamental ir en confluencia, que puede ayudar más, o les ayudaría más de cara a las elecciones que Podemos fuese como partido independiente? Bueno, a mí me gustaría que hubiera una candidatura al margen de las confluencias. Una candidatura plural, una candidatura variada con diferentes colores, y creo que en ello estamos trabajando y creo que sería fundamental. Echo la vista atrás y uniendo un tanto con la primera pregunta, con la anterior pregunta que me hacía Sara, en 2015 presentamos una candidatura donde no hubo falta hacer primarias, donde llegamos a acuerdos, donde se presentó pues diferentes sensibilidades internas dentro de Podemos y logramos los mejores resultados de todo el Estado español. Yo creo que es importante también que ahora seamos capaces de hablar con fuerzas hermanas y poder llevar una candidatura fuerte que haga frente a esas cuestiones que decía, dique hacia la derecha, dique de contención hacia todas aquellas políticas que recortan derechos y recortan libertades, porque evidentemente yo creo que ahora que estamos a un mes de esa masiva manifestación, masiva huelga que la espero del 8M, creo que es importante que no solo las mujeres, sino también toda la sociedad diga basta ya a tantas políticas de recortes de derechos que se nos avecinan en nuestra comunidad autónoma. Bueno, y para terminar, en el plano más personal, ¿le gustaría repetir, si así lo deciden los inscritos y también los ciudadanos? Bueno, yo me presenté a unas primarias y salí elegida, ocupo uno de esos puestos que llaman de salida, pero evidentemente yo, si al fin y al cabo la ciudadanía me da su apoyo, volveré a intentar al menos hacer lo mismo, escuchar a la ciudadanía y seguir pues cuantos años me reclamen, evidentemente hasta que crea que es conveniente. Y yo creo que en política, más de 8 años, se disipa ese objetivo, y creo que evidentemente si saliera esta próxima legislatura sería mi última legislatura y lo haría con mucho gusto en representación de todas aquellas personas que me han apoyado y tantas otras. Bueno, pues aún quedarían 4 años por delante. Nada más, muchísimas gracias, Itxaso Cabrera, diputada por Podemos, por estar con nosotros esta mañana. Mucha suerte en todo lo que esté por llegar, en política y en la vida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.